Listo, chicos. Bienvenidos a una clase más de esta semana. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Ya, ¿se puede observar, chicos? ¿O aún no? Todavía no, Miss. Ya, me avisan, por favor, cuando se pueda observar. Ya se puede. Ya, gracias, chicos. Dice la citación directa de más de 40 palabras. Cuando las citas tienen más de 40 palabras, se escribe fuera del texto con sangría y sin comillas. Cita basada en el autor, referencia al autor al principio de la cita. Tenemos el apellido y el año. La importancia de escuchar es necesaria para aprender y comprender lo que alguien está diciendo. Kellner, 1973, afirma. Ahora, ¿por qué se pone la cita, chicos? Para saber la fecha. No, Miss, ¿para qué era, chicos, las referencias? No es para saber la fecha. Las referencias, ¿para qué era, chicos? O más bien, ¿por qué se ponía la referencia? Mm, Ya, chicos, les pido que pongan un poquito más de atención y recuerden las clases anteriores. Recuerden que nosotros habíamos dicho que las referencias bibliográficas era para, primero que todo, dar el respeto necesario que se merece el autor de esa dicha frase. ¿Listo? Entonces aquí dice, la importancia de escuchar es necesaria para aprender y comprender lo que alguien está diciendo. ¿Quién dijo eso? Kellner, 1973, y afirma que escuchar es una función compleja que involucra las capacidades más altas de los pensamientos. Es decir, las personas que escuchan deben discriminar los sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar la interacción, el contexto inmediato y el contexto sociocultural más amplio. De la página 67. Antes se creía que el escuchar por ser receptivo no involucraba una mayor demanda cognitiva. La cita es de esta, el punto de que separa de donde yo saqué es esta de aquí. Y esta es la página de donde yo saqué esta función. Ahora, el que en el 1973 es el apellido y el año del autor de donde yo saqué. La cita basada en el texto es la importancia de escuchar, es necesaria para aprender y comprender lo que alguien está diciendo. No es una destreza simple, está dando la misma cita, pero en este caso, basada en el texto. Entonces dice que escuchar es una función compleja que involucra las capacidades más altas del pensamiento, es decir, las personas que escuchan deben discriminar los sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar la interacción del contexto inmediato y el contexto sociocultural más amplios. Kellner, 1973, página 67. Antes se creía que el escuchar por ser receptivo no involucraba una mayor demanda cognitiva. Aquí tenemos el punto de separación, el apellido, el año del autor y la página donde saqué. ¿Ya? Esta es basada en el texto, esta es basada en el autor. Ojo con eso, son diferentes. Ya, vamos aquí en este caso, tenemos un esquema y vamos a identificar cuál es la problemática de este esquema. Decimos que las drogas viene como jóvenes drogadictos, publicidad contra drogadictos, duras y blandas, la droga mata, atracos, etcétera.
En lo que es la publicidad contra las drogas, la sociedad no está consciente del peligro. Los jóvenes drogadictos ilustran jóvenes con otros paraísos, a los mismos que se diferencian en los de escapismo. Penalizan el consumo, las drogas, atracos, inseguridad ciudadana, más medidas policiales, organización de traficantes, penas fuentes de traficantes, la droga mata, las soluciones al problema de la droga, duras y blandas son drogas, al alcohol y el tabaco. ¿Cuál es la problemática, chicos? Aquí, ¿quién me dice? ¿Qué es la problemática? En la droga, el alcohol y el tabaco mismo. ¿Cómo? Son los tres. ¿Cuál tres? La droga, el tabaco y el alcohol. No, chicos, una sola problemática hay en este esquema. ¿Cuál es? Las drogas. Ya que la droga causa salud a los jóvenes y hace que se pierdan ellos mismos. Ya. Sí, en efecto son las drogas. Gracias, Fernanda. Sí, esa es nuestra problemática. Problemática viene de problema. Quiere decir que es el principal problema para que haya las diferentes problemáticas a su alrededor. Ahora, ya sabemos identificar, sabemos poner lo del autor. Vamos a la unidad número 3. Ya. ¿Qué podemos observar en este gráfico, chicos? Les voy a poner un poquito más pequeño para que se pueda observar. Unas personas. Ya, ¿y qué están haciendo las personas? Las primeras están haciendo una casa. La La otra persona primera, ¿qué? está en una casa de como cubitos de nieve, de hielo. Ya, ¿qué más? La otra está en una casa de caña con pajas. Ya, La segunda persona, una mujer, se está disculpando con la plantita porque está arrancando la hoja para hacer medicina con la planta. Y ya, las otras personas están dañando al árbol, cortándolo con hacha. ya. Listo. En general, vemos diferentes hábitats, se puede decir así, diferentes climas, diferentes terrenos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un iglú que nos dice que es la casa de esa persona. Tenemos una choza que dice que es la casa de esta otra persona. La una persona cuida y dice que se disculpa con la plantita, mientras la otra dice que está a servicio de ellos. Entonces vemos muchas situaciones diferentes, pero vemos en una misma imagen. Esto quiere decir que nosotros en el planeta tenemos diferentes pensamientos y diferentes formas de ver la vida. Tenemos la farmacia, que es muy bueno, de donde cogió de la naturaleza. Dice, si usted quiere, ya, no, a Loja no se va, se va a Ibarra. Me voy a Loja por Ibarra, si usted quiere. Tenemos otra situación aquí también. Veamos qué nos dice. Esto viene referente a los orígenes, transformaciones y variantes de la lengua española. Una lengua, una forma de pensar. Veamos. Las lenguas transmiten culturas únicas, maneras de interpretar la realidad. La conducta humana y las emociones, cada lengua tiene su manera propia de transmitir estas interpretaciones. Por ejemplo, la lengua cherokee, hablada en Oklahoma, Estados Unidos, no tiene una palabra para despedirse, solo te volveré a ver. Del mismo modo, no existe ninguna frase para decir lo siento. Podemos encontrar ejemplos más cercanos en el quichua, donde no existe el imperativo y se dice deme haciendo para pedir algo a alguien, pues no es parte de la realidad de esta cultura situarse a la posición autoritaria de dar órdenes. Tampoco la palabra Pachamama encuentra su equivalente en español, porque va más allá del concepto naturaleza. Implica la relación que tenemos con esta y con todos los seres que nos rodean. O palabra minga,
que hace referencia al trabajo colaborativo en el que todas las personas se ayudan para aportar a la comunidad. Sin el lenguaje, la cultura misma podría tambalearse e incluso desaparecer. Si vamos a sobrevivir, seguir adelante y existir como un pueblo con una cultura distinta y única, entonces tenemos que tener una lengua. Dice Tom Bell en Estados Unidos, estadounidense de Oklahoma, que no conoció la lengua inglesa hasta que empezó la escuela, pues en su casa se hablaba cherokee. Las lenguas reflejan las distintas formas de interpretar el mundo y no hay dos que sean iguales. Cada una proporciona distintas vías de pensamiento y marcos únicos para el pensar y resolver problemas. Las lenguas son abiertas y viven transformaciones constantes. Ya vimos que cada lengua refleja de manera única una cultura, una forma de pensar y unos valores concretos. De la misma manera, las lenguas tampoco son una estructura cerrada, sino que viven constantes transformaciones que se desarrollan junto a la cultura, la forma de vida, de pensar y de interpretar el mundo por parte de sus hablantes, los orígenes y la evolución del español. A nuestra lengua en sus orígenes se la conocía como castellano porque se originó en Castilla. Reino de la península ibérica durante la Edad Media. Recibió su nombre e influencia para el parte del latín con la llegada de los romanos a la península ibérica a partir del siglo III después de Cristo. Palabras como agua, problema, cabeza, liberar, mente, reparar, población, cultura, etcétera, provienen del latín. También recibió gran influencia del griego, que a su vez influyó grandemente en el latín, pues las civilizaciones griegas se desarrolló antes que la de los romanos, que le tomaron como envase en muchos ámbitos, dejando palabras en español como gramática, tragedia, piedra, museo, ecosistema, economía. Antes de la ocupación romana, la península estaba poblada por los pueblos prerrománicos, godos, celtas e iberos, que tenían diferentes lenguas de origen. Indoeuropeo, de las cuales el español actual también conserva muchas influencias. Algunas palabras que se conservan de estos pueblos son, por ejemplo, camino, cerveza, carro, camisa, perro, galápago, compañía, guante, jabón fresco, manteca. Durante la Edad Media y los muchos siglos de ocupación de diferentes partes de la península ibérica por los conquistadores musulmanes que hablaban mayoritariamente el árabe, al castellano recibió también grandes influencias de esta lengua. Palabras como, por ejemplo, aceituna, aceite, arroz, azúcar y café, así como todas las palabras en español que comienzan por el procedente del árabe, alacrán, álgebra, alfombra, almacén, alcohol, albañil. Perdón, chicos. Al castellano se le comenzó a llamar español a partir del siglo XVII, habiéndose transformado mucho desde sus orígenes debido al paso del tiempo y a las influencias del árabe y también de otras lenguas extranjeras como el inglés y el francés, de la que fue tomando préstamos que se conceden como extranjerismos, cuando aún no había sido aceptados dentro del lenguaje español. Anglicismos del inglés como parking y computadora y galicismo del francés como tour o chef. Bueno, chicos, aquí vemos los orígenes y la evolución del español y por qué se le llama castellano. Acá vemos cómo cada una de las lenguas se hace de alguna manera entender y son diferentes en el mundo, como lo que habíamos visto en la parte de arriba. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema del día de hoy, chicos? No, Miss. Listo, tienen una actividad que se les va a abrir despuesito, más de mañanita, hasta las 10 de la noche, tienen chance de, en este caso, de realizar, no es tan complicado, solo tienen que responder algunas preguntas. Cualquier situación, cualquier duda me la hacen saber, si no, pues nos vemos la próxima clase. Chao, chicos, pueden nomás retirarse de la reunión, que Ya, tengan un Miss. excelente fin de semana.